Muy contentos de estar acá con todos ustedes en este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, ciudad blanca, bella y llena de calidez. Muchas gracias por recibirnos. He preparado unas palabras antes de presentar a nuestros amigos, personalidades intelectuales de esta mesa. Para quienes escribimos normas, artículos, opiniones, manuales, literatura, libros académicos, ¿para quiénes escribimos? Vale hacernos la pregunta, ¿qué deseamos transmitir? Todas las personas con una educación muy básica o nula, personas adultas mayores, personas ciegas, personas sordas y aquellas que padecen problemas de comprensión lectora, tienen derecho a saber qué les estamos diciendo para poder elegir con claridad lo que es positivo para ellas y viceversa. Si bien es cierto, el derecho a comprender se encuentra implícito en los derechos fundamentales, como son la vida, la salud, educación y libertad, debemos saber colorearlo y matizarlo con los ajustes y adecuaciones necesarios para que cada persona, según sus capacidades, pueda saber gozar de este derecho y volverlo accesible de forma universal a toda la humanidad, con equidad, igualdad y justicia. Nuestros aliados para lograrlo son la lengua española, la ciencia y la literatura. Pasemos, pues, a conocer a nuestro estimado coordinador, José Manuel Sánchez Ron. Antes que nada, mi nombre es Yanira Sondi, soy escritora, poeta, académica, miembro de número de la Academia de la Salvadoreña de la Lengua. Bueno, José Manuel Sánchez Ron es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Física por la Universidad de Londres. Entre 1994 y agosto de 2019 fue catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, donde entre 1983 y 1994 fue profesor titular de Física Teórica. En la actualidad es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la UAM. Desde el año 2003 es miembro de la Real Academia Española, de la que ha sido vicedirector y bibliotecario. Es asimismo académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
y académico numerario de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias de París. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta. El título de esta mesa es Lengua española, ciencia y literatura. Incluso lo que voy a decir ahora se podría prescindir de española, lengua, ciencia y literatura. Miren ustedes, desde hace tiempo, y eso yo creo que cualquiera se da cuenta, vivimos en un mundo en que la ciencia y la tecnología se podría decir condicionan, pero por lo menos influyen en nuestras vidas y de una forma muy poderosa. Eso por un punto, por un lado. Por el otro, ¿qué es la literatura? Bueno, yo no soy el más indicado para hacer una definición de lo que es la literatura, pero para mí es algo que nos permite acceder a vidas virtuales, vidas que nunca viviremos, pero que nos ayudan en el camino de la vida. Es algo así como un elemento que favorece o que ayuda a la evolución darwiniana, se podría incluso decir. Entonces, si la literatura refleja la realidad y piensa sobre situaciones que pueden ocurrir, y por otro lado, ciencia y tecnología influyen mucho en nuestras vidas, la consecuencia, el corolario es que ciencia y literatura, temas de ciencia y literatura también deben aparecer en el mundo literario, en novelas, poemas, teatro, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, esta sesión está más que adecuada sirve muy bien a semejante idea. Tenemos a tres distinguidos panelistas, dos que proceden o tienen algo que ver los tres tienen algo que ver con, incluso bastante que ver con el mundo de la ciencia, en diferentes especialidades, pero también en el de la literatura. Yo les voy a ir presentando según vayan interviniendo. Y para el orden, pues me voy a seguir el que aparece en el programa. Carlos López Ocín es el primero, José Carlos Mariátegui el segundo y Guillermo Martínez el tercero. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a Carlos López Ocín. Carlos López Ocín es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, aunque ya sus tareas docentes allí pues están terminados, pero su investigación continúa principalmente en París. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha recibido muchos premios, entre ellos el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nacional de Oncología y el Premio México de Ciencia y Tecnología por sus investigaciones sobre el cáncer, la artritis o enfermedades hereditarias, entre otras. Créanme ustedes si les digo que es una referencia mundial en su campo. Pero si esto, en la mayor parte de las biografías, los currículums de científicos, esto significaría más o menos el punto final. Un punto final, desde luego, más que respetable, pero en el caso del profesor López Ocín es solo una parte, porque es autor de libros en los que la literatura se funde con la ciencia. Yo diría que en los que la vida se funde con la ciencia. Libros escritos, verán ustedes ahora en su intervención que no estoy exagerando, escritos con un arte narrativo y una delicadeza extraordinarias. Uno diría, pero es un tópico, impropios de un científico, pero verán ustedes, y además tenemos luego otros ejemplos, que eso es un lugar común. Que en muchas ocasiones ese lugar común es fruto de la ignorancia con respecto al mundo de las ciencias.
Libros, digo, como el último, La levedad de las libélulas, hacia una medicina de la salud, otro, La vida en 4 letras, otro, el tercero, El sueño del tiempo, y el cuarto, Egoístas, inmortales y viajeras, las claves del cáncer y sus nuevos tratamientos. No me resisto a añadir un detalle. Miren, yo por lo menos en mi país, España, me he quejado o he pensado que son las personas del mundo, digamos, de lo que se suele llamar humanidades, las que reciben más honores, las que se les respeta y están en boca de muchos. Bueno, afortunadamente nuestro rey, Felipe VI, recientemente ha roto esa tendencia, nombrando a Carlos López Otín marqués de Castillo de Lerés. Él nos va a hablar de los lenguajes de la salud y de la vida, un único verso interminable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy emocionante la intervención del profesor Sánchez Fron, un auténtico referente para mí. He leído sus libros, me ha guiado en muchas cuestiones y para nosotros, los que amamos el abrazo de las dos culturas, es un referente. Y gracias también a nuestra presidenta Yanira, a Guillermo y José Carlos, un placer compartir con vosotros y gracias por acudir. Ya sé que es difícil que alguien venga a escuchar una sesión de este tipo, pero estoy casi atónito, ¿no? Porque estáis muchos. Muchas gracias, ¿eh? Os agradezco muchísimo que estéis, sobre todo los más jóvenes, porque a veces parece que esto no va con vosotros y sin embargo es lo contrario. Tenéis el futuro por delante y sois los que tenéis que tomar lo que yo digo en Asturias, la lámpara del minero. Bueno, voy a hablar de los lenguajes de la salud y de la vida. Un único verso interminable, que es un verso de Gerardo Diego. Los lenguajes, la vida, la salud, vida y salud, dos palabras que definen dones muy frágiles, yo diría que son perecederos, debemos trabajar siempre por ellas, pero son los mejores dones que podemos tener, ¿eh? No hay nada comparable a estos dos. Y curiosamente, apenas sabemos o sabíamos nada de los lenguajes que hacen posible la vida. Estos días escuché que casi, no sé, pues 600 millones de seres humanos que habitan el tercer planeta del sistema solar, que es el nuestro, son capaces de comunicarse en nuestra bella lengua común. Y curiosamente, hay unos 8.250 millones de seres humanos que en este mismo planeta utilizan unos lenguajes comunes a todos ellos y sin embargo la mayoría no sabe ni de qué estamos hablando, ni siquiera en este congreso, no tienen la capacidad ni la curiosidad de intentar profundizar en qué somos, de qué estamos hechos. Y es sorprendente, es sorprendente. Necesitamos progresar en este sentido. Yo espero que lo que voy a contar hoy os sirva de guía para seguir adelante. Lo primero que diría es que hace aproximadamente 70 años, un poco más, recibimos la primera dosis de emoción, de conocimiento acerca de qué estamos hechos. Hasta entonces ignorábamos prácticamente todo. Son unos lenguajes que son muy discretos, mestizos, que también lo aprendí aquí, son perecederos, pero frágiles, vulnerables, dinámicos y sobre todo imperfectos. La imperfección es consustancial a nuestra vida. Y tuvimos que esperar hasta la primavera de 1953, cuando un físico como nuestro coordinador hoy, ¿no? Francis Crick, un biólogo como muy interesante, Jim Watson, y una química, Rosalind Franklin, nos describieron el primer gran secreto, que es ni más ni menos que la vida viene de la vida. ¿Qué significa eso? Pues que estudiando una molécula, una sola molécula, encontraron que tenía
2 hebras que se abrazan y una sirve de molde para construir otra igual. Luego de una molécula, con 2 hebras podemos sacar 2 moléculas. Ese es el secreto de la vida. ¿Y qué estaba hecho este lenguaje? De 4 letras solamente. Esto es increíble, ¿no? Es un lenguaje muy simple. ¿Cómo habíamos necesitado llegar hasta 1953 sin saber de qué estábamos hechos, ¿no? ¿De qué eran esas 4 letras? Mucho más sencillo que las 27 letras de nuestro alfabeto, ¿no? Y sin embargo, no lo conocíamos. Y bueno, tampoco conocíamos la gramática de ese lenguaje, ni las imprentas en las que se imprimen todo ese conocimiento dentro de nosotros, ¿no? Y claro, desconocíamos rotundamente los mecanismos que hacen posible que ese lenguaje se transmita. Ahora estamos siendo retransmitidos, pero por dentro también. Y sin embargo no sabíamos de qué estábamos hechos ni siquiera. Ellos abrieron este camino y empezamos a intuir en muy poco tiempo de qué estamos hechos y de qué parecemos, qué es lo que somos, de qué están hechos nuestros sueños molecularmente y celularmente, ¿no? Y cuáles son las perspectivas de nuestro futuro. Bueno, es curioso porque pese a este gran desconocimiento hubo unos pocos, muy pocos, que durante el siglo XX contribuyeron a sembrar semillas de inquietud. Al frente de todos ellos, a lo mejor para vosotros, los más jóvenes, no es conocido, pero para mí es un referente desde mi infancia, don Santiago Ramón y Cajal, que fue el que nos enseñó que entre nuestras 2 orejas hay casi 100.000 millones de neuronas, 85.000 millones, que hacen posible nuestra percepción del mundo, ¿no? En este espacio os cabe el universo entero, porque son de 100.000 millones el número de estrellas de nuestra galaxia. Luego, yo siempre a mis estudiantes les digo, no os quejéis, tenéis todo el potencial, de aquí a aquí, el universo entero, ¿no? Y este fue para mí mi referente, que además, para hacer pequeño el mundo, toda su familia procede de un pueblo situado a 5 kilómetros del mío, en los Pirineos de Huesca, ¿no? Y después, este fue para mí el primer referente, y después otros 5, en total 6, cuya lengua materna era el español, han sido referentes y fueron reconocidos con un parámetro que podemos utilizar hoy, el premio Nobel. O sea, 6 cuya lengua materna era el español, 3 argentinos. Guillermo, no sé si es que sois los más listos vosotros entre todos nosotros, ¿no? 3 argentinos. Tuve la suerte de conocer a uno de ellos, César Milstein. Extraordinario, talento excepcional. Pero también Severo Ochoa, que nació en Asturias, que es donde yo he trabajado 30 años por lo menos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el talento es el bien mejor repartido en el planeta y tenemos que seguir apostando por el talento más joven. Y con este talento, ¿a dónde llegaron ellos? A viajar en invierno, en diciembre, a Estocolmo, al norte del mundo, y a recibir un cálido abrazo, ¿no? Este abrazo es el mismo que el abrazo helicoidal de las 2 hebras del DNA, que una vez que se descifró, permitió avanzar en el estudio de las enfermedades. En este libro que mencionaba el profesor, La levedad de las libélulas, hice un censo las conté, de las enfermedades. 17.000 aproximadamente distintas. Cáncer cuenta como uno, pero hay más de 200 tipos de cáncer, pero uno, para no exagerar, 17.000 enfermedades. Luego, hay muchos males en el mundo. ¿Y por qué hay tantos males? Esto es una introducción a lo que vamos a hablar después, muy brevemente. ¿Por qué hay tantos males? Pues primero por la imperfección biológica. Asumimos riesgos durante los 3.800 millones de años de evolución y esos riesgos nos han permitido sobrevivir. Si fuéramos perfectos biológicamente, seguiríamos siendo bacterias. Y esto sería una conferencia entre bacterias. No habría mucha comunicación, probablemente, ¿no? 3.800 millones de años para llegar hasta aquí. Pero esas bacterias
cometían errores en el mecanismo de copia de su material genético y eso nos permitió seguir adelante. Después, y diversificar, después hubo 3 o 4 acontecimientos. Uno, la capacidad de generar múltiples moléculas de la misma. Una pregunta que hago en clase, ¿las bacterias sueñan? Oh, este profesor está perdido. Y sí, sueñan una cosa, crear otra igual. Ese es su único sueño, su único propósito en la vida, su ikigai, copiar y crear otra igual. Y así, copia, 2.000 millones de años, no pasó nada, el planeta fue muy aburrido, no pasó absolutamente nada. Y entonces empezó a suceder algo extraordinario, que es una intoxicación, una crisis. Esas bacterias crearon un agente tóxico que hoy llamamos oxígeno, pero entonces fue tóxico. Otras lograron convertir ese agente tóxico en energía y esa energía nos regaló una forma diferente de sobrevivir. Y entonces, ¿en qué se utilizó ese exceso de energía de repente? Pues en varias cosas. En crear cohesión social. Y se incorporaron nuevas palabras al diccionario de la vida en una edad muy temprana. Y estas son cohesión, células que se unieron para explorar a ver qué pasaba. Y de allí salió la diferenciación, 200 tipos de células distintas, la regulación, poner orden en el caos, eso lo aprendí de Saramago. El caos es un orden esperando a ser descifrado. Y efectivamente, ellas descifraron ese orden y empezamos a regular, diferenciar, coordinación. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué nos faltó por inventar? La muerte. Para que la vida fuera posible, se tuvo que inventar la muerte. Hoy lo tenemos bastante superado científicamente el concepto, pero la sociedad no. ¿Por qué? Porque sigue pensando, y ahora con exageración, que vamos a ser inmortales cualquier día, ¿no? Entonces, hay por dentro 17 formas diferentes de morir. Y gracias a esas formas diferentes de morir, pues estamos aquí hoy. ¿Cuántas células mueren en cada uno de nosotros por segundo? 1 millón. De células por segundo, ¿eh? ¿Cómo no vamos a entender que la muerte es necesaria para la vida? Bueno, pues con todo este bagaje ya estábamos preparados para sentir que podemos entender la vida y tal vez las enfermedades y tal vez empezar a curar. Y así fue, se empezaron a curar algunas enfermedades y a entender otras. Y en este contexto de progreso, de enorme progreso, pues algo está pasando. Y ese algo no es otra cosa que decir, ¿es verdad que vamos a ser inmortales? Es que los grandes poderes poderosos de la Tierra nos lo anuncian cada día, casi cada día, ¿no? Hace poco, veríais, en la cumbre de Rusia, China y Corea del Norte, Putin, Xi Jinping y el presidente de Corea del Norte, pues se les sorprendió hablando de la inmortalidad y de que íbamos a vivir 150 millones de años. Yo nunca había tenido tanta avalancha de solicitudes de opinión, ¿no? Porque, claro, es que la gente cree que es que a lo mejor es verdad, si lo dicen, y se están perdiendo algo, ¿no? Y no puede ser. Y luego, por el otro lado, Elon Musk y Mark Zuckerberg, pues han creado, y sobre todo Jeff Bezos, han creado, el de Amazon, empresas para explorar extensiones extraordinarias de longevidad. Es en este contexto en el que quiero avanzar y acabar mi presentación, ¿no? ¿Es posible esto? La verdad es que he dedicado mi vida Esta semana se cumplen 50 años desde que recibí mi primera clase en la universidad por un profesor, don Horacio Marco, con nombre de novela costumbrista, ¿no? De protagonista, pero me marcó para siempre. Y después fui a Madrid a seguir mis estudios y allí conocí en mi primera clase también a mi gran mentora, la profesora Margarita Salas, ¿no? Que fue miembro de la Real Academia Española. Bueno, entonces, ¿qué es lo que he aprendido en estos 50 años? Pues lo voy a resumir en 5 minutos, ¿no? Lo que he aprendido es que lo asombroso, lo maravilloso es sobrevivir. Esto es lo que a mí me tiene absolutamente fascinado, ¿no? Que además vivamos 80 años de media, me parece inaudito, ¿no? Absolutamente inaudito. ¿Por qué entonces puedo argumentar
que la inteligencia artificial, que nos va a ayudar en muchísimas cosas, no va a regalarnos o condenarnos a la inmortalidad. Pues yo diría que por dos cosas fundamentales. Podía hablar de los errores que ha tenido ya, de los fallos. No, eso sería ventajista por mi parte, porque en esto se mejorará extraordinariamente, ¿no? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Pues primero, que se ignora, porque hace falta leer para eso, y no leer ciencias, sino leer filosofía y literatura, se ignora que la vida y la salud son propiedades emergentes en las que el todo es más que la suma de sus partes constituyentes. O, ya que estamos en Perú, un poema de César Vallejo no es mucho más que la suma de los versos. O de Blanca Varela, o de otro que a lo mejor conocéis menos, pero que a mí me influyó muchísimo, Martín Adán. Estos, lees un poema y te das cuenta de que es mucho más que la suma de los versos. O, por ejemplo, lees una novela de Mario Vargas Llosa y es más que la suma de los capítulos, muchísimo más, o más que una colección de datos inteligentes. Luego, esto no lo puede replicar una inteligencia artificial, conseguir esa dimensión, porque hace falta explorar la curiosidad, la creatividad, la imaginación, el azar, lo imprevisible, absolutamente. Segundo de los grandes bloques que yo creo que nos van a dañar si no corregimos estas aproximaciones actuales es la negación del ambiente en el que se desarrolla la vida, la minusvaloración. La ciencia no ha progresado solo para decirnos que vamos a ser perfectos, no. Tiene que contar con el azar. Yo soy el genetista menos determinista que conozco, ¿no? Y he podido leer más de 1000 genomas de pacientes con cáncer, por ejemplo, genomas completos, con sus 3000 millones de letras, ¿no? Luego, hay que ser muy prudente y muy humilde, ¿no? Con toda esta introducción, podéis pensar que obviamente amo la vida lo más. La salud es la cultura de la vida, pero sobre todo me gustaría que os quede muy, muy claro, ¿no?, que esto lo hemos podido concretar en unos pocos lenguajes. El primer lenguaje fue el genómico, en ese fui educado yo. ¿De qué estamos hechos? Pues de esas 4 letras, una vocal y 3 consonantes. Es que es un lenguaje sencillísimo, ¿no? Son A, C, G y T, las iniciales de las siglas de 4 compuestos químicos, el lenguaje nucleotídico. Pero ¿cómo somos entonces distintos todos? Porque tenemos 3000 millones en cada célula. Cada célula, 3000 millones de letras. Fijaros si eso da posibilidades. Por eso cuando Gerardo Diego, gran poeta español, dijo que la vida es un único verso interminable, es que tenía toda la razón. Lo que no calibró es la extensión. Porque no creo que pensara nunca que podía tener 3000 millones de letras, ¿no?, cada uno. Pero es que cualquier otro ser vivo, con menos o más, es lo mismo. Yo siempre digo, una cebolla tiene 8 veces más letras que nosotros, o tiene una vida íntima, secreta, muy curiosa, o es que esa no es la clave fundamental, ¿no?, la longitud. Segundo de los lenguajes, y este ya lo tuve que aprender por mí mismo, ¿no?, el lenguaje epigenético. ¿Qué es el lenguaje epigenético? Pues como estamos en un congreso de lengua y literatura, son las comas, los puntos, las diéresis, los acentos, los puntos seguidos, puntos y aparte. Lenguaje químico, de señales químicas que decoran el genoma, y eso se llama el epigenoma. ¿Y para qué se hace esto? Pues para determinar en cada instante y en cada lugar de nuestra anatomía cuándo y dónde se deben expresar los mensajes de los genes. Son lenguajes dinámicos, activos y reversibles. Se puede ir atrás en ellos, en el genoma no. Y finalmente, y dentro de esta idea del mestizaje, lo entenderéis, esto se ha hablado continuamente en todas las presentaciones, pero fijaros, dentro de nosotros tenemos 30 billones de células humanas, billones con B, billones de nuestro lenguaje español, no americano. Esto abruma, ¿no? Pero que seguramente nadie aquí creerá que tenemos
30 billones de células inhumanas. Luego, somos mitad humano y mitad inhumano. Algunos son un poco más de uno que de otro, ¿no? Pero somos así, 60 billones de células. Ese es un mestizaje impresionante. Lo humano y lo inhumano que cooperan y se envían mensajes, por ejemplo, desde el estómago, del intestino al cerebro para modular nuestro comportamiento, nuestra sensación de felicidad, todo esto, ¿no? Bueno, pues en todos estos lenguajes, ¿qué es lo que nos falta por saber? Pues decidir cómo va a ser el futuro, ¿no? Si podemos o tenemos que cambiar. Y esta es mi declaración de intenciones, ¿no? Yo creo que miro mi vida cotidiana y todos estos años, 50 años, ¿no?, de estudiar todos los días de mi vida, no recuerdo un día sin haber estudiado algo, pues en estos 50 años yo he asistido a enormes naufragios genómicos, cataclismos moleculares, desoladoras enfermedades, el egoísmo celular, que es el cáncer, ¿no? Todo esto lo he visto en directo muchas veces, ¿no? Y he aprendido a entender que esto forma parte de nuestra vida, ¿no? La imperfección. Somos imperfectos y me gustaría seguir siéndolo, ¿no? Porque recuerdo qué es lo que hubiera pasado si nuestros progenitores bacterianos hubieran sido perfectos. ¿Qué es lo que entonces creo? ¿5 minutos o ya? Ya, vale. Pues acabo, solo 2 minutos. Simplemente, ¿qué es lo que creo que vamos a asistir inmediatamente? Pues a la demostración de que vamos a seguir siendo mortales e imperfectos. Mis sueños nunca fueron ni de perfección ni de inmortalidad, sino de cultura y de educación. Y porque son dos grandes elixires de progreso, de conocimiento, a los que sumaría la curiosidad, el respeto y el altruismo. Y con todo esto yo ya considero que puedo avanzar hasta el final de mi tiempo, ¿no? ¿Que otros quieren buscar? Creo que no lo lograrán. ¿Por qué? Pues porque es cierto que la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero yo diría que más allá de la inteligencia artificial, me gustaría que la usemos, que sigamos enseñando a las máquinas, como siempre, pero que para que mejoren para que alivien nuestro diálogo insuficiente con las enfermedades y con la muerte, insuficiente y complejo, ¿no? Pero no nos olvidemos de que además de enseñar a las máquinas, no nos olvidemos nunca que nuestra responsabilidad es usar nuestra bella lengua común para educar a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo solo, eso de que has dicho del cerebro, yo más de una vez he dicho el pequeño universo que llevamos dentro. Hay solo un punto que quiero comentar, porque lo demás está más que claro y además habrán ustedes advertido lo que comenté al principio, la capacidad narrativa y conmovedora que tiene un científico. Has mencionado a 6 premios Nobel que tuvieron como lengua madre la nuestra. Y has señalado que eso es una demostración de que el genio está bien repartido. Sí. El genio sí, pero la educación, los medios no, porque de esos 6, solo 2, el español Santiago Ramón y Cajal y el argentino Bernardo Husay, trabajaron en sus países. Los demás bien en Estados Unidos o en Inglaterra. Y eso es algo que nos debe mirar, sí, que nos como comunidad. Sí, nos debe doler, sí, también avergonzar y reflexionar. Bien. Ninguna mujer, por cierto. Ninguna mujer, sí, efectivamente. Ninguna mujer. Esto también nos tiene que hacer reflexionar. No hay ningún hispanohablante premio Nobel de Física. Lo hay de Química y de Medicina o Fisiología. Muchos más de Literatura y más de la paz. En unos pueblos que tienen la fama de ser muy guerreros, pero sin embargo hay más Nobeles de la paz que de Física, Química
y, bueno, medicina o fisiología. Bien, ahora es el turno de José Carlos Mariátegui, que es escritor, curador y docente en tecnología, cultura y sociedad, fundador de Alta Tecnología Andina, dedicada a proyectos en arte, ciencia y tecnología en América Latina. Su investigación abarca la arqueología de los medios, cibernética, digitalización y el impacto de la tecnología en instituciones de memoria. Es profesor en Luis Roma, Senior Research Fellow en la London School of Economics and Political Science y miembro del directorio del ZKM Center for Art and Media de Karlsruhe, en Alemania. Es también presidente del Comité de Educación del Museo de Arte de Lima. Su intervención está dedicada a Eugenio Chan Rodríguez, pionero de la lingüística computacional. Yo creo que está bien que estés en el medio, porque mientras que tanto Carlos como Guillermo pues tienen un currículum literario, tú nos vas a hablar de cómo esto, que es otro de los temas de este congreso, la inteligencia artificial, pues puede afectar, al menos, al análisis de la narrativa literaria. Aquí me mandaste unas líneas para descomponer la narrativa literaria mediante modelos matemáticos para revelar patrones ocultos. Yo he pensado, no sabemos, desde mi punto de vista, se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿qué será dentro de unos años, teniendo en cuenta la rapidez con que va? Pero en lo que son buenos las máquinas es en identificar patrones. Y un patrón, por ejemplo, es la importancia que tiene la cooperación para sobrevivir. Pues a lo mejor, desde ese punto de vista, es uno de los caminos que las máquinas pueden llegar a parecerse mucho a nosotros. Pero en cualquier caso, estos son sueños de un físico trasnochado. José Carlos. Gracias. Antes que nada, muchas gracias, José Manuel Sánchez Ron, por la introducción, a la presidenta Evelyn Yanira Saundi. Y quiero agradecer al Instituto Cervantes, la Real Academia Española de la Lengua, a los organizadores del 10º CILE por la invitación a este foro y a todos los que asisten hoy día. Mi investigación intentará presentar una historia que conecta el pasado y el futuro de la computación y la inteligencia artificial. Y se trata del trabajo pionero de Eugenio Chan Rodríguez y Alphonse Julian en la creación del primer diccionario de frecuencia de palabras en español procesado computacionalmente. Esta historia, que comenzó hace 70 años en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Electrónica Moore de la Universidad de Pensilvania, donde se creó la primera computadora digital electrónica, no solo revolucionó la lingüística hispánica, sino que estableció principios metodológicos que resuenan profundamente con los desafíos actuales del procesamiento del lenguaje natural y el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala, o los LLMs, como se conocen por sus siglas en inglés para el uso de la inteligencia artificial. Los diccionarios de frecuencia representan uno de los logros metodológicos más duraderos de la lingüística, una práctica que evolucionó desde el conteo manual de palabras de la antigüedad helenística hasta convertirse en el fundamento estadístico de la inteligencia artificial moderna. Y el trabajo emprendido por Julian y Chan Rodríguez en su obra Frequency Dictionary of Spanish Words, que fue originalmente presentado en inglés, representa un importante logro en la lingüística computacional y demostró que las 1000 palabras más frecuentes representan aproximadamente el 85% del habla, mientras que apenas 4.000 a 5.000 palabras cubren el 95% del texto escrito. Esta concentración notable, en línea con la distribución probabilística de Pareto, significa que los diccionarios de frecuencias proporcionan un mapa empírico para el estudio social del lenguaje mismo, que alimentan hoy los motores de búsqueda y entrenan estos grandes modelos de lenguaje, y que generan hoy, de alguna manera, textos similares a partir de estos patrones al lenguaje humano. Esta historia figura
De forma, aquí en esta historia que voy a mencionar ahora, figura prominentemente la participación de Eugenio Chan Rodríguez. Y aquí, de alguna manera, es un homenaje a Eugenio, que fue un lingüista y matemático y crítico literario peruano, radicado en Nueva York, fundador de la Academia Norteamericana de la Lengua, profesor emérito de la City University of New York, presidente de la International Linguistic Association durante casi una década y editor también de la revista Word por casi 30 años, entre innumerables méritos académicos. Pero para comprender la magnitud del logro de Chan Rodríguez y Julian hace 70 años debemos retroceder a los orígenes de la computación moderna. La historia comienza con la ENIAC, son las siglas en inglés de la Electronic Numerical Integrator Computer, una computadora diseñada por Presper Eckert y John Mauchly durante la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de Pensilvania. Fue la primera computadora electrónica general dedicada exclusivamente en esa época a cálculos militares. La inversión de estas investigaciones durante la Segunda Guerra y post-Segunda Guerra, Guerra Fría, estaban justamente dedicadas a cálculos militares, especialmente tablas de tiro de artillería. Se trataba de una gigantesca máquina de 30 toneladas, 80 pies de largo, que utilizaba aproximadamente 18.000 tubos de vacío y podía realizar 5.000 operaciones aritméticas por segundo. Incluso se cuenta anecdóticamente que cada vez que prendían la máquina bajaban las luces de toda la ciudad de Pensilvania. Sin embargo, su gran limitación era que podía calcular más rápido que el tiempo que requería cada nuevo programa en ser leído, lo que demandaba días o semanas de trabajo manual. Por cierto, trabajo manual realizado sobre todo por mujeres en esa época. Pues las instrucciones tenían que cablearse, literalmente cablearse en la máquina. Frustrado por esta situación, el matemático John von Neumann, quien participó como consultor en este proyecto, redactó el documento titulado El primer borrador del reporte de la EDVAC, donde proponía que tanto las instrucciones del programa como los datos debían guardarse en la misma memoria del computador, permitiendo que las máquinas se reprogramaran mediante software, de alguna manera, en lugar de reconfigurar manualmente cables y conmutadores. Esta arquitectura, inicialmente plasmada justamente en el computador EDVAC, siglas en inglés de Electronic Discrete Variable Automatic Computer, se convirtió en el modelo estándar de computación moderna. Es el modelo John von Neumann, es el estándar que usamos nosotros también como computación. Sobre estas ideas, los creadores de esta máquina de la ENIAC, Eckert y Mauchly, crearon una empresa y produjeron una nueva máquina que se llamaba la UNIVAC. Las siglas en inglés de Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue la primera computadora comercial y el 14 de marzo del 51 esta computadora fue entregada para el trabajo en la Oficina del Censo de los Estados Unidos, marcando el verdadero hito de la era de la computación comercial. Fue precisamente en este contexto de importantes desarrollos tecnológicos que en 1956 Chan Rodríguez fue contratado como profesor asistente en la Universidad de Pensilvania, el lugar de nacimiento de la ENIAC y de la computación. Chan Rodríguez estaba interesado en esa época en la atribución de autoría de obras anónimas o disputadas, como las atribuidas a Shakespeare, mediante el estudio de frecuencias y patrones estilográficos. Por aquellos años, el lingüista suizo-rumano Alphonse Julian ya venía estudiando también la posibilidad de crear diccionarios de frecuencia para las lenguas romance mediante métodos computacionales. Cuando Julian llegó como profesor visitante a la Universidad de Washington, donde Chan Rodríguez había completado su doctorado en lingüística matemática, ambos vislumbraron la posibilidad de colaborar. Y esto se convirtió en este trabajo pionero en el campo de la lingüística computacional. Sin embargo, en aquella época el costo de procesamiento computacional era extraordinariamente alto y los especialistas a cargo de la UNIVAC en la Universidad de Pensilvania limitaban su uso a proyectos de alto impacto científico, llámese también militares. Pero ahí fue clave la participación de Chan Rodríguez, que convenció a los especialistas, a los encargados del uso de estas máquinas, sustentando las bases científicas de su propuesta, argumentando que la narrativa literaria era justamente una combinación compleja de signos lingüísticos y que para descifrar su real magnitud era necesario descomponer dichas combinaciones mediante modelos matemáticos. Este argumento establecía que el lenguaje podía formalizarse como un sistema de símbolos manipulables algorítmicamente. Alphonse Julian tenía la ambición de crear una serie de diccionarios de frecuencia
completos y científicamente rigurosos, sobre todo para las principales lenguas romances, para el francés, italiano, portugués, rumano y español, que permitieran justamente realizar análisis comparativos profundos. El problema era que estos estudios, que los estudios previos que se habían realizado porque digamos, el análisis de frecuencias es una historia mucho más antigua, eran métodos bastante inconsistentes y no podían permitir estas comparaciones rigurosas. Y por ello, en equipo con Chan Rodríguez, iniciaron el trabajo en el Diccionario de Frecuencias en Español y decidieron construir desde cero los métodos utilizados anteriormente. Es decir, digamos, se olvidaron de los métodos anteriores y trataron de pensar en nuevas posibilidades para el estudio de frecuencias. En lugar de intentar analizar el todo del idioma español, algo que era computacionalmente imposible, sobre todo en esa época, crearon una muestra representativa de aproximadamente 500.000 palabras distribuidas en 25.000 oraciones. Este tamaño fue cuidadosamente calculado para ser suficientemente grande como para representar un modelo de idioma español, pero suficientemente pequeño para ser procesado económicamente en tiempo de máquina de la UNIVAC. Para asegurar la representatividad, dividieron el universo lingüístico español en 5 mundos equitativos de 100.000 palabras cada uno, correspondientes a diferentes géneros literarios. Teatro, conteniendo principalmente diálogos para aproximar el lenguaje hablado; ficción, novelas y cuentos; ensayos, incluyendo memorias, correspondencia; periódicos y literatura técnica, textos de medicina, ingeniería y botánica. Cada uno de estos géneros se seleccionó mediante un muestreo aleatorio para evitar sesgos en la representación del idioma, pero se establecieron criterios rigurosos de homogeneidad. Solo era en español peninsular y obras escritas entre 1920 y 1940. Y eso garantizaba, este rango de tiempo garantizaba lo que se llama una lingüística coherente. Otro desafío técnico fue resolver los casos de homonimia y heteronimia. Desarrollaron así un sistema de codificación muy sofisticado que preservaba información contextual, registrando oraciones completas, no solo palabras aisladas, para mantener la información sobre la función sintáctica y el significado real de la oración. Entonces eran oraciones codificadas, se perforaban en tarjetas IBM y se transfirieron a cintas electromagnéticas para el procesamiento en la UNIVAC. Este método difería radicalmente de anteriores métodos que combinaban formas relacionadas, diminutivos con formas base, femeninos con masculinos. Chan Rodríguez y Julián mantuvieron estas formas separadas porque su reducción distorsionaba el análisis fonológico y gramatical. Entonces, además de eso, desarrollaron un sistema de ponderación matemáticamente sofisticado que combinaba 3 coeficientes: la frecuencia, pero también la dispersión en los 5 géneros y el coeficiente del uso, que integraba ambos factores mediante fórmulas estadísticas. Este método fue significativamente más preciso y científicamente fundamentado que los trabajos anteriores. El trabajo para el Frequency Dictionary of Spanish Words fue realizado entre el año 56 y 61 y el volumen fue publicado en el año 64 por Mouton en La Haya, recibiendo reseñas críticas de 2 destacados lingüistas, de Rodney Huddleston en el Journal of Linguistics y de Paul Lloyd en el Hispanic Review, ambos del 67. Lloyd clasificó directamente a este como un diccionario de frecuencias estándar para el español, destacando su superioridad metodológica. Registraba todas las formas flexionales por separado en lugar de reducirlas a forma base, incluía palabras de alta frecuencia sin descartarlas arbitrariamente y realizaba un tratamiento sistemático de homonimios, como ya lo mencionamos. Huddleston también reconoció la ambición del proyecto como parte de una serie comparativa sobre las lenguas romances y valoró la claridad de representación gráfica y destacó el innovador sistema de 3 coeficientes. Ambos críticos coincidieron que el uso pionero de la UNIVAC para procesar 500.000 palabras y que esto marcó un verdadero hito metodológico. Aunque ambos lingüistas notaron la ausencia del lenguaje hablado y la restricción a textos peninsulares como una limitación, la crítica más profunda provino de Lloyd, quien cuestionó la premisa fundamental, que era cuestionable si el estudio del léxico puede separarse limpiamente del estudio de la gramática, como los autores parecían asumir. Aunque el diccionario registraba formas de, por ejemplo, términos como haber y ser, no permitía conocer la frecuencia de tiempos perfectos o voz pasiva, registrando tener y palabras como calor o miedo, pero no ofrecía datos sobre la construcciones como, por ejemplo, tener calor.
Lloyd también cuestionó la representatividad del corpus, es decir, esta representatividad, porque evitar sesgos aquí estaba basado un poco en la selección de 23 historias literarias que de alguna manera genera un sesgo. Y la evidencia de 4 autores que proporcionaban más de la mitad de las obras en el campo del género dramático. Pero el modelo utilizado por Chan, Rodríguez y Julián para su diccionario de frecuencias se replicó luego internacionalmente. Fue objeto de 2 tesis doctorales. En Italia, la misma metodología permitió crear también un diccionario de concordancias y frecuencias para el uso en el léxico poético de César Vallejo. El trabajo así introdujo métodos científicos para descubrir métodos originales en análisis textual, dando origen a lo que llamamos la estilometría moderna, es decir, sistemas automatizados que permiten detectar plagios, el Turnitin, por ejemplo, hasta algunas pruebas forenses en temas de identidad, ¿no? El trabajo de Chan Rodríguez coincidió también con una época temporalmente interesante, de mucho florecimiento, de lo que podríamos llamar una rica tradición de experimentaciones computacionales y cibernéticas en América Latina, que se inició con figuras como el mexicano Arturo Rosenbluth, se expandió a través de pioneros como Manuel Sadowski en Argentina o de Valdemar Cordeiro en Brasil. Rosenbluth fue un neurofísico mexicano y desempeñó un papel fundamental en el nacimiento de la cibernética como disciplina científica. Trabajó en estrecha colaboración con Norbert Wiener y publicaron uno de los artículos, el que se considera el artículo seminal en el campo de la cibernética, Conducta, Propósito y Teología, Behavior, Purpose and Teleology, donde el autor principal fue Arturo Rosenbluth y que es considerado un texto fundacional en la historia de la cibernética y que de alguna manera fue un trabajo revolucionario porque estableció principios de estudiar comportamientos de máquinas y organismos orientados a objetivos. Es decir, de alguna manera también confluía los aspectos físicos con los aspectos biológicos o neurofisiológicos. Luego, como ya mencioné, está el trabajo de Manuel Sadowski, un matemático argentino que fue una figura central en el desarrollo de la ciencia de la computación en su país, pero también en América Latina. Su contribución más emblemática fue liderar la implementación de la primera computadora destinada a investigación y educación en Argentina, una Ferranti Mercury que cariñosamente se le apodaba Clementina, que fue instalada en el año 61 en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Pero el trabajo de Sadowski tuvo un impacto directo en el desarrollo de una comunidad científica computacional en la Argentina, también en Uruguay, donde estableció el primer centro de cómputo y estableció precedentes importantes para lo que podemos llamar la democratización del acceso a la tecnología computacional en contextos educativos. Y su legado incluye la formación de generaciones de científicos de la computación y su defensa de la ciencia como instrumento de progreso social, particularmente en los periodos de turbulencia política que tuvo la región. Y Valdemar Cordeiro, una tercera figura que quiero mencionar, una figura más bien central en el arte concreto brasileño, siendo un teórico y un portavoz del Grupo Ruptura, un grupo fundado en Sao Paulo. Y para Cordeiro el arte concreto no era simplemente geometría abstracta, sino un sistema algorítmico de creación visual que homologaba la imagen concreta con los procesos de producción industrial. Y en el movimiento concreto de Brasil abarcó simultáneamente por eso las artes visuales y la poesía, que era un aspecto muy interesante. Cordeiro así proponía una nueva visualidad guiada de principios matemáticos y racionales que rompiera con el arte de representación. Y en el 68, Cordeiro trabajó con Giorgio Moscati, un profesor del Departamento de Física de la Universidad de Sao Paulo, en un computador IBM 360 para producir el Beabá, un programa que creaba palabras de 6 letras que alternaban vocales y consonantes con probabilidades de elección de conjuntos que reflejaban las frecuencias que estos pares aparecen en el portugués. Era una exploración computacional de la estructura fonética del lenguaje directamente relacionada con las investigaciones de la poesía concreta y sobre de alguna manera la materialidad del signo lingüístico. Esto un poco como contexto, ¿no? Como les decía, 70 años después, hoy el trabajo de Chan Rodríguez y Julián cobra una nueva relevancia en la era de la inteligencia artificial y de estos grandes modelos de lenguaje. Los principios metodológicos de Chan Rodríguez y Julián ofrecen lecciones cruciales para el desarrollo de modelos computacionales usando inteligencia artificial eficientes. Primero,
hay un aspecto importante que es la eficiencia computacional con recursos limitados, ¿no? Ellos trabajaron con 500.000 palabras distribuidas en 25.000 oraciones, pero lograron resultados significativos, demostrando que una metodología rigurosa puede compensar las limitaciones en el número de palabras. Los desafíos actuales, por ejemplo, en el diseño de modelos de lenguaje, particularmente lo que se llaman los modelos pequeños y eficientes, como el modelo recursivo diminuto o Tiny Recursive Model, por sus siglas en inglés, o los modelos, por ejemplo, como el chino DeepSeek, justamente deben capturar simultáneamente patrones léxicos y relaciones estructurales. 2 minutos. Sí, 2 minutos más. Ya estoy terminando. Justamente demuestran esta visión de Chan Rodríguez y Julian de descomponer combinaciones complejas de signos lingüísticos mediante modelos matemáticos y que esta metodología sigue siendo válida. También la metodología de jerarquización estratificada que crea vocabularios básicos en múltiples niveles combinando frecuencia, dispersión y uso. Los modelos modernos, como ChatGPT, que no solo capturan estructuras, sino que generan contenido y que intentan representar coherencia y contexto, requieren de entrenamientos con cientos de miles de millones o billones de tokens, aproximadamente de 200.000 a 2 millones de veces más datos que el corpus que usó Chan Rodríguez y Julian. Esta diferencia, de alguna manera, de escala, no invalida las lecciones metodológicas. Al contrario, como ya hemos mencionado, las investigaciones actuales sobre eficiencia de datos buscan entrenar modelos más efectivos con datos de mayor calidad y mejor estructurados. En conclusión, el trabajo de Chan Rodríguez y Julian contribuyó directamente a la inteligencia artificial simbólica y sin saberlo vislumbró las bases conceptuales y metodológicas de la inteligencia artificial generativa actual. Y como Chan Rodríguez afirmó, la lingüística es la más humana de las disciplinas científicas y la más científica de las humanidades. Su legado nos recuerda que la innovación genuina no requiere de recursos ilimitados, sino imaginación metodológica y rigor científico para buscar soluciones a problemas aparentemente humanísticos que pueden formalizarse matemáticamente. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Tu intervención me ha suscitado 2 muy pequeños comentarios o ideas. La primera, que en el caso de Eugenio Chan Rodríguez se aplica lo que decíamos hace un momento acerca de esos premios Nobel de Medicina o Fisiología, cuya lengua materna era el castellano, que no trabajaron en su país, en este caso en Perú, lo cual es es triste. Lo otro, incluso una persona tan ignorante como yo en el campo de la inteligencia artificial puede apreciar la importancia de los trabajos pioneros de Chan Rodríguez, puesto que palabras como frecuencias, relaciones, están detrás de, bueno, cuando escribimos en nuestro móvil una palabra y ya nos pone toda la frase siguiente prácticamente, o, miren, uno de los recursos fundamentales para los trabajos de la Real Academia Española son los corpus. Los corpus porque, bueno, pues por ejemplo, en la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico a la que yo pertenezco en la RAE, pues cuando estamos analizando, tratando de ver si incluimos una nueva palabra o cuál es su definición, a donde vamos es a los corpus. ¿Con cuánta frecuencia aparece esa palabra? ¿Cuál es el significado? Porque basado tiene que ver con las relaciones, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no puedo más que admirar el trabajo de Eugenio Chan Rodríguez y agradecerte que lo hayas sacado para ignorantes como yo. Luego, el último comentario ha salido, no me resisto, ha salido el nombre de John von Neumann. Bueno, esto para mí es una de las mentes más poderosas en ciencia, dejemos aparte a Albert Einstein, de todo el siglo XX. Y murió relativamente joven, 50 y pocos años, por un cáncer. Sus contribuciones a la matemática, a la física, a la ciencia aplicada, pues sus trabajos, por ejemplo, aparte de los que has mencionado, en el proyecto Manhattan, incluso también pues uno de los fundadores de el estudio científico de la inteligencia, vamos a decirlo así. Les recomiendo que si tienen
alguna ocasión se detengan en la vida de John von Neumann. Bueno, el último panelista es Guillermo Martínez, biología, tecnología, y ahora vamos a la madre de todas las ciencias, que es la matemática. La matemática es fundamental para prácticamente todo. Se van a escapar todos, José Manuel. Se van a escapar todos de la sala. Sí, la matemática, bueno. Lo único, fíjense ustedes esto, antes de... Yo pensaba de joven pensaba, digo, bueno, solo puedo encontrar paz y seguridad en las matemáticas. Pero luego, en 1931, llegó un tipo llamado Kurt Gödel con un teorema que arruinó cualquier esperanza. Básicamente dice que en sistemas matemáticos muy generales existen proposiciones cuya verdad o falsedad no se puede demostrar. La hemos fastidiado. En fin, Guillermo Martínez ha estudiado y se doctorado en matemáticas, es autor de 2 libros de cuentos, 7 novelas y varios libros de ensayos. Entre sus obras más destacadas figuran acerca de Roederer, lo famoso Crímenes imperceptibles, traducida a 35 idiomas y llevado al cine por Ales de la Iglesia, como es el título que ya aparece, si no estoy equivocado, en versiones más recientes del libro, Los Crímenes de Oxford. Él conoce bien Oxford, puesto que te doctoraste allí. La muerte, otra novela suya, La muerte lenta de Luciana B., adaptada también al cine por Sebastián Schindel con el título La ira de Dios, Netflix. Los crímenes de Alicia, que es premio Nadal de 2019, y el ensayo Borges y la matemática, quién lo diría, pero bueno. Obtuvo, entre otros, el premio del Fondo Nacional de las Artes y el premio Planeta 2003, el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, y bueno, uno de sus cuentos ha sido publicado por The New Yorker. Eso es como que venga Dios y te diga bienvenido al club, querido. Es uno de los escritores argentinos más traducidos en el mundo. Su último libro es 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Hoy nos va a hablar de series lógicas y crímenes en serie. ¿Esto funciona? Ahí está, sí. Muchísimas gracias, José Manuel, y aprendí mucho realmente en esta mesa gracias a mis compañeros. Quería agregar solamente un detalle sobre César Milstein, que nació en Bahía Blanca, en la ciudad donde nací yo también, y me entregó el título de magíster en matemática cuando fue a Bahía Blanca después de ganar el premio Nobel. Participó de una ceremonia de colación y me entregó el premio, así que eso lo guardo, esa foto, como uno de los mejores recuerdos. Bueno, lo que yo quisiera contarles es una paradoja lógica filosófica que de algún modo descubrió o anunció Wittgenstein y que está considerada como un problema filosófico nuevo, contemporáneo. En general estamos acostumbrados a que los problemas fundamentales de la filosofía o las paradojas pertenecen todas o se han inventado o se han descubierto en la antigua Grecia. Bueno, pues este es un problema y para mí lo más interesante, y de hecho le dediqué mis novelas un poco a esta idea subterráneamente, es cómo esa situación reaparece una y otra vez en contextos muy diferentes. Para introducir el problema, voy a introducirlo con un cuento de Borges muy famoso, perdón por el spoiler que voy a hacer, el cuento es La muerte y la brújula. Después voy a comentar cuál es la paradoja, voy a tratar de dar de algunas maneras para que ustedes vean cómo reaparece en distintos contextos. Y el último contexto en el que aparece es otro cuento de Borges, que lo voy a revelar al final, pero los que hayan leído a Borges supongo que rápidamente lo podrán inferir de la charla. Bueno, el cuento es La muerte y la brújula y lo voy a resumir brutalmente porque es solamente para poder introducir la idea de serie lógica, ¿no? En el cuento de Borges hay un primer crimen en el Hotel du Nord un 3 de diciembre.
Al principio, la referencia a que el hotel sea Dinor parece intercambiable, un nombre cualquiera. Que la fecha sea el 3 de diciembre también. Uno al empezar a leerlo pasa por alto nombre y fecha. Pero el 3 de enero hay un segundo crimen en los suburbios occidentales, se dice, o sea, se vela la idea del el punto cardinal. Y el 3 de enero... 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero hay otro crimen, se dice, en las Dársenas, de una ciudad que recuerda a Buenos Aires. Entonces las Dársenas serían un punto al este, pero ni siquiera hay ninguna mención al punto cardinal este. Cometidos estos 3 crímenes, el comisario a cargo de la investigación, el comisario Treviranus, recibe una carta. Esta carta es muy importante porque da lo que se llama una información, o lo que voy a llamar a partir de ahora una información de contexto, de cómo leer esos puntos, ¿no? La carta que recibe dice que el 3 de marzo no habrá, perdón, hice unas manualidades muy elementales, nunca me fue bien ¿no? O sea, un crimen en el Hotel du Nord, después en los suburbios occidentales y después en las Dársenas, ¿no es cierto? Dice, la pinturería del oeste, no habrá otro crimen el 3 de marzo porque la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. Sin embargo, el detective ficcional, que siempre suele ser más inteligente que el comisario prosaico a cargo de la investigación, se da cuenta de que en realidad el número 3 hay que tomarlo como 4, porque el día hebreo, en la tradición hebrea, empieza con la primera estrella del anochecer y por lo tanto, como los crímenes se cometieron después a la noche todos, el número 3 en realidad es 4 y que hay como un mensaje cifrado y que efectivamente habrá un cuarto crimen en el sur al día siguiente. Y entonces acude al lugar que traza de esa manera geométrica sin saber que en realidad él va a ser la víctima, ¿no? O sea, la cuarta víctima es él porque el asesino le tendió una trampa lógica, ¿no? El asesino penetra en la forma de pensar del detective y lo atrae hacia esa trampa. Bueno, y acá en el final hay algo interesante, que es que el detective le dice, en su laberinto sobran 3 líneas, o sea, a punto de morir, el detective propone una variante en línea recta de esta misma idea. Y esto es lo que yo quiero, sobre esto quiero que pensemos un poco. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Entonces dice, cuando en otro avatar me dé caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a mitad de camino entre A y B, y dice, y espéreme en D, a mitad de camino entre A y C. Esto es lo que dice Borges en el cuento, ¿no? O sea, le hace decir a su detective. Incluso yo tuve ocasión de ver el manuscrito de Borges donde él hace el dibujo, ¿no? Sobre la línea recta de estas 3 líneas. Sin embargo, y acá es el punto donde yo me pregunto si por qué Borges estaría tan seguro, o el detective de Borges estaría tan seguro del que el cuarto punto estaría acá y no, por ejemplo, acá, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el primer crimen en A, camino 8 kilómetros y cometo el segundo en B, retrocedo 4 kilómetros y cometo el tercero en C, avanzo 2 kilómetros y cometo el cuarto aquí, después retrocedo 1 kilómetro y es un movimiento de avance y retroceso. O sea, también podría ser una solución posible. Sin información de contexto, la información de contexto en la primera variante del problema está dada por la carta que apunta a que los lugares de los crímenes tienen que asociarse a puntos cardinales. En la segunda variante ya no está esa información de contexto. Entonces, la serie que propone, la serie de 3 puntos, puede tener más de una solución compatible. Eso es lo que quisiera que quedara claro en principio, ¿no? La serie que propone Lönnrot
al final del cuento tiene o admite más de una solución. Entonces tenemos esta situación, que las series pueden tener más de una solución. Hay otro ejemplo muy interesante que da Marcus Dussatoy, que es, si yo digo 2, 4, 8, 16, 32, si se dijera 31, dirían, bueno, devuelva el título, ¿no? O sea, sin embargo, y este es el ejemplo que da él, fíjense que para llegar a la conclusión 32 hay que saber multiplicar por 2, ¿no? Él da una solución todavía más elemental, que es trazar círculos. Lo pueden hacer ustedes si no lo creen porque tiene algo de truco de magia, ¿no? Hasta que uno no lo hace no se convence. Trazo círculos y trazo en el primer círculo 2 puntos y uno de los 2 puntos con una línea, tengo 2 sectores. El círculo queda dividido en 2 sectores. Luego trazo 3 puntos y queda dividido en 4 sectores. Todos los puntos entre sí con líneas. Esto yo lo hago en general con un PowerPoint, pero me dijeron que tenía 10 minutos. Bueno, así siguiendo, ¿no? 4 puntos, 16, 5 puntos, 16. Y cuando lo intentan hacer con 6 puntos, van a ver que van a contar o 30 o 31. 31 si no los dispusieron de forma, digamos, que formen un polígono regular, digamos, ¿no? Quiere decir que ahí también tenemos que la manera de construir los círculos da otra solución alternativa a la serie 2, 4, 8, 16. O sea, una solución es 32 y otra es 31. Para los que son de matemática, voy a decir algo que espero que no termine de espantar a los que se quedaron, que es que en realidad se puede probar, y acá volvemos a la cuestión de los patrones, que siempre hay un patrón. Ustedes me dan n números cualesquiera y yo les suministro un polinomio, llaman polinomio de Lagrange, que arroja esos números que ustedes me dan como resultado al evaluarlo en 1, 2, 3 hasta n, ¿no? O sea, hay una construcción matemática que permite darle un sentido matemático a cualquier elección posible de números. Y eso trae una cantidad de consecuencias, eso es lo último que digo en matemática, que es a lo que me quiero referir, ¿no? Fíjense qué rápido pasé 6 hojas, ¿eh? Bueno, consecuencias. Vamos ahora entonces más lento. La parte matemática ya pasó, ahora todo es consecuencias de esta discusión. La primera, que la digo antes de pasar a las demás, que no se puede distinguir el azar en una cantidad de números que ustedes me suministren. O sea, si ustedes me dan todos los números que se obtuvieron en la ruleta durante una noche, digamos 100 números obtenidos por la ruleta, yo podría darles el polinomio, ¿no?, de grado 100, que si pudiera retroceder en el tiempo, munido de ese polinomio, me permitiría acertar todas las bolas de esa noche, ¿no es cierto? O sea, no hay forma de distinguir, mirando detenidamente, para volver al tema de los patrones, no hay manera de saber si hubo un patrón que rigió esos números o no. Esa es una primera consecuencia que me parece interesante. Bueno, hubo una consecuencia para las novelas sobre crímenes en serie. Las novelas sobre crímenes en serie tiene una cierta presunción o hipótesis equivocada de acuerdo con esto que estoy diciendo, que es que si el detective es lo suficientemente inteligente, va a dar con la solución de los crímenes, ¿no?, que pensó el criminal, ¿no? Típicamente son pistas que quedan o recurrencias de lo criminal en serie y el detective tiene que pensar muy fuertemente para encontrar cuál es la clave. Bueno, no existe la clave, a lo sumo puede acertar con una de las posibilidades, la que está en la mente del asesino, pero no puede pretender acertar con la clave. Test de inteligencia durante años, y quizás ustedes también se lo hicieron, para detectar problemas de personalidad, etcétera, se planteaban símbolos lógicos, 3 símbolos, y uno tenía que adivinar cuál era el cuarto. Bueno, en todo caso, a lo máximo que uno puede esperar es digamos, adivinar la que espera el evaluador para que uno no quede como freak, digamos, ¿no?
pero no hay tampoco una única solución de las series lógicas. En todo caso, lo que habrá, para volver al ejemplo anterior de las frecuencias, es aquello que estadísticamente es más probable. Fíjense de nuevo lo que ocurrió con 2, 4, 8, 16. ¿Por qué todos saltaron a decir 32? Porque es el ejemplo típico que se enseña en colegio primario o secundario. O sea, uno está adiestrado, eso es lo que decía Wittgenstein. La educación es un adiestramiento y uno está adiestrado para reaccionar con ciertas respuestas. Bueno, llego entonces a la enunciación de Wittgenstein sobre esta paradoja. ¿Qué es lo que llama la paradoja de las reglas finitas? ¿No? O sea, no importa cuántas veces uno aplicó una regla o le mostraron cómo aplicar una regla para que uno pueda inferir un sentido único de la regla, digamos. De los ejemplos no puedo inferir, de la misma manera que no puedo inferir si fueron dados al azar o con un patrón, no puedo inferir de los ejemplos, del plano sintáctico, cuál es la regla con la que se obtuvo. Nuestra paradoja, dice Wittgenstein, era esta. Una regla no podía determinar ningún curso de acción futuro porque todo curso de acción podría hacerse concordar con la regla. ¿No? Con una nueva regla que sea igual a la anterior hasta el paso n y diferente en el paso n más 1. Bien, perfecto. Pero entonces, bueno, en la educación, sí, me va a sobrar. En la educación, ¿cómo podemos aprender? Y bueno, Wittgenstein lo que descubre, y lo descubre porque se convierte en maestro durante una época de escuela primaria, es que el aprendizaje es algo que sale del lenguaje. No es que en el lenguaje vamos a poder encontrar justamente el contexto. El contexto lo da una especie de juego de aprobador-reprobador, que es parecido a lo que ocurre en Blade Runner, el test del replicante, ¿no es cierto? Uno pregunta hasta cierto punto, pero bueno, si se quedara con una pregunta menos, quizá no podría diferenciar al humano del replicante. Cuando uno evalúa a un alumno, si le pregunta justo todas las preguntas que sabe, tal vez el alumno supo unas pocas preguntas y uno se queda con la sensación de que lo sabe todo. Bueno, otros contextos donde aparece esto, ¿no? La diferencia entre espíritu y letra y espíritu en la justicia. O sea, la letra de lo que ya está juzgado, o de la norma o de lo que fuera, no alcanza para poder dar todas las interpretaciones posibles. Y por eso los jueces tienen que terminar por decidir. Otro ejemplo donde aparece, la búsqueda de una lengua universal. Hay un libro extraordinario de Humberto Eco que se llama La búsqueda de la lengua perfecta, donde él reconoce muy bien esta limitación de todos los intentos, tanto los que ya hemos tenido como seres humanos como los artificiales, los que se pensaron, los que se diseñaron para llevar nuestro lenguaje al espacio, Lincos, etcétera. Todos tienen el mismo problema, que es que no puede, el lenguaje analítico de John Wilkins, no hay una regla sintáctica que pueda dar todo el significado. Y bueno, el ejemplo de Borges final, al que me quería referir, es por supuesto Pierre Menard, autor del Quijote. ¿No es cierto? Porque en Pierre Menard, autor del Quijote, Pierre Menard se propone reconstruir lógicamente el Quijote, ¿no? Como si fuera un libro necesario. Entonces, prueba variantes, las descarta y finalmente se queda con un párrafo, después de muchos años de trabajo, que es exactamente igual letra por letra con el párrafo original. Sintácticamente es indistinguible. Entonces parece un chiste cuando uno lo lee. Y sin embargo, a continuación, Borges explica por qué ese párrafo, al ser escrito desde nuestra época, por el simple paso del tiempo, lo mismo sintácticamente no solamente es diferente, sino también opuesto, ¿no? Da dos ejemplos que son extraordinarios. Bueno, ¿cuál es el leitmotiv que recorre estos ejemplos? La insuficiencia de la sintaxis respecto de la interpretación, que no es ni más ni menos que los teoremas de Gödel. Los teoremas de Gödel de la matemática fueron el ejemplo más dramático de esto, ¿no? Ningún conjunto de operaciones sintácticas, de reglas escritas, puede dotarse a sí mismo de una interpretación única e inequívoca.
El matemático esforzado propone sus series en un lenguaje lo más ceñido y riguroso posible, y el escritor optimista dispone las suyas, porque las narraciones son también series en busca de sentido, con metáforas lujosas, con gradaciones en la trama, con giros dramáticos, en un lenguaje que cree lo suficientemente expresivo. Pero ni uno ni el otro están a salvo de un Pierre Menard que al recorrer los símbolos decía interpretar lo mismo como absolutamente distinto. Eso. Aunque nos hemos pasado 4 minutos de la hora prevista, 2 preguntas al menos. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo, esta es su oportunidad. Vienen aquí, vamos. Bueno, pues si no, agradecer a José Carlos, a Guillermo, a Carlos y a nuestra presidenta, pues esta fascinante sesión. Muchas gracias y buenas tardes.